Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Temporada de calor fuerte en Aruba. Invitación para la Expo de Salud 2023. Más de 6.000 son los muertos que lamentablemente se encuentran en Libia. Influencer es capturada en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y ha sido con la fuerte ola de calor que estamos evidenciando durante estos días, especialmente el día de hoy. No solamente fuerte temporada de calor, pero también acompañado con humedad. El día de hoy, Aruba conoció una temperatura alta de calor más de lo normal. Es importante continuar siguiendo las instrucciones para cuidarnos de este fuerte calor, pero también porque sabemos que esto puede causar un gran daño a la salud, especialmente de aquellas personas que son más vulnerables entre la comunidad. No solamente estamos experimentando una fuerte ola de calor durante estos últimos días, pero también acompañado de humedad y poco viento en la atmósfera. Esto hace que el tiempo sea mucho más húmedo y también se registre una sensación térmica más difícil. Es por este motivo que el Departamento de Salud, conjuntamente con el gobierno, quieren que durante esta temporada de más calor en el año se reduzca los daños, pero también el riesgo a la salud, y hay que tener en cuenta diferentes puntos de recomendación, entre ellos evitar el sol, tomar bastante líquido, agua si es preferible, también vestir ropa adecuada, buscar lugares que estén ventilados, utilizar protección solar, también no hacer deporte durante horas del sol y cuidar a nuestras mascotas domésticas, a los pequeños, a los bebecitos también, que se pueden convertir en los más vulnerables. También es importante mantenerlos en un lugar bastante seco, pero también aquellos abuelitos que también pueden estar en lugares aireados y de esta manera evitar el sol. Cambiando de tema, recientemente el ministro Glenberg Cruz tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo hablando de diferentes temas, entre ellos esta sociedad que han hecho conjuntamente con Acciona Energía y también todo el beneficio que tendrá para nuestra isla. A continuación, la primera entrega de esta conferencia de prensa. Para nós, MOU com Utilities Web Elmar RDA afirma que Acciona Energia para realizar Aruba Hydrogen Valley, Green Hydrogen Aruba Project. Para Aruba está algo que nós está sumamente feliz para Aruba. Proyecto de Eagle LNG e proyecto de Acciona Energia não também coexistir com outro. Tá hora de bisa com também eliminar outro. Não está correto. Você também tem a possibilidade de ter Green Hydrogen na Aruba e você também tem a possibilidade de ter LNG na Aruba. E diz que lo me explique sei mais. Que a questão que está escapando o outro aí não está correto. Nós também vivemos em um ambiente econômico onde tudo também está disponível para nossa economia, para nossa comunidade, mas também para exportação. Nós está criando pilar econômico não somente para nosso consumo local, para nossa economia local, mas para exportação. Nós estamos sumamente contentos depois que nós visitamos diferentes companhias, depois que no início de nossa governação, tem empresas grandes interessadas, pero na caminho não desistir de continuar com a possibilidade para Aruba. Nós estamos contentos que nós podamos identificar uma companhia de integridade e capacidade aqui com a Acciona Energia, mais de 45.000 empregados, não tem revenue base para que trate parte de Acciona Energia de mais de 12 bilhões de euros, não tem 29 anos de experiência em parque eólico, molino de viento, hidroeléctrico, termosolar, fotovoltaico, que é parte solar, biomassa. Não tem uma presença global na Canadá, Merca, México, Costa Rica, Peru, República Dominicana, Chile, Espanha, Portugal, Egipto, Sudáfrica, Francia, Italia, Polonia, Hungría,
Croacia, Ucrania, India, Vietnam y Australia, y próximamente na Aruba. DICOM no está contento que a escogencia de Acción Energía, acuerdo con Acción Energía, para sobre este primer operador no mundo que está dedicado su mes exclusivamente na energía renovable. Não tem focus multitecnológico, não tem capacidade de instalar de activo de 12 gigawatt. Técnico não que lo explicava aqui que sei que men para o que trata é volume, sem uma história de fossil fuel. ¿No? Y ese demuestra también el compromiso de compañía, pero el gobierno de Aruba escoger o apoyar el proyecto aquí, con el candidato aquí, esto muestra nuestro compromiso también con decarbonizar nuestro carbon footprint para nuestra economía, para nuestra comunidad, para nuestro país, está fundamental de cumplir con nuestro compromiso na aportar na reducción de emisiones para así nos proteger la calidad de vida, nuestro medio ambiente, arriba nuestro mundo, pero para nuestra propia gente. No está contento con la capacidad, no está contento con el compromiso que nos llaman ESG, que después de Sustainable Development Goals está un otro indicador de calidad y mentalidad, criterio, credibilidad, integridad del modelo de negocio con el cual nos hace, por lo cual nos aprecia hecho con este pionero de innovación tecnológica aquí para desarrollar el modelo aquí de negocio. Introducción de Aruba. Desde março nós visitamos. Quando nós vamos ver com a base com o primeiro green hydrogen a Miami Island, com a Mallorca, o modelo de Mallorca, quando nós convirtiendo Mallorca em o primeiro green hydrogen island, nossa visual nos quer para replicar o modelo aqui para Aruba. E aqui está onda com nossa vai com full delegação de toda a companhia de governo para fazer visita, conhecer o sistema e for de março. Para julho, nós afirma o MOU, ou a companhia de governo afirma o MOU, para assim nós desenvolver o Green Hydrogen Valley para Aruba. Este próximo 23 de septiembre estaremos una vez más celebrando la Expo de Salud 2023, en donde más de 30 diferentes instancias estarán allí presentes. Tuvimos la posibilidad de hablar con unas de ellas, por ejemplo con Ibiza, que también tienen una gran invitación. El año pasado participamos en eso, era muy grande, entonces este año es ninguna diferencia, vamos a estar otra vez ahí. Y bueno, nuestros departamentos de salud, de deporte y recreación van a estar ahí presentes también para dar información de lo que hacemos. Y el Departamento de Salud va a dar tips, consejos de cómo comer, cómo estar saludable, cómo ejercitarse. Y el Departamento de Deporte y Ejercicios o Actividad Física va a dar información de todas las actividades que estamos dando en toda Aruba. Estamos haciendo un plan ahorita de cómo poder hacer demostraciones del sedentarismo en el trabajo. Entonces, cómo hacer cosas diferentes en el trabajo, por ejemplo, después de tantos minutos levantarse a caminar, poner la fotocopiadora un poquito más lejos para cuando hagas copias para ir a caminar y devolverse. Puedes hacer ejercicios o estiramientos en la oficina sentado para tratar de evitar eso. Entonces vamos a hacer como un set para poder demostrar también y también demostrar si comes algo, cuánto ejercicio tienes que hacer para tratar de quemarlo. Entonces estamos planeando algo para poder dar la información y más claro posible para que la gente comprenda. Invito a la comunidad completa el día 23 de septiembre de 10 a 4 de la tarde. Todo el mundo puede venir. Hay diferentes lugares, organizaciones que van a estar ahí presentes para dar información de salud en general. Entonces, si tienes preguntas y quieres ver qué es lo nuevo o tienes familiares enfermos o quieres nada más estar más saludable, puedes venir al Expo y ahí vas a conseguir toda la información necesaria. Y es que también estarán presentes, por ejemplo, FADA, quien estará representando no solamente instancias que trabajan en cuanto a la salud mental, pero también promover a aquellas personas que también podrían estar pasando alguna de estas situaciones. FADA lotei dia 23 de setembro na Expo de Saúde e Bem-Estar. Junto conosco também lotei Respaldo, Stichting Junto e também
Fadalo brinda informação preventiva de parte que nossa comunidade para qualquer pergunta de parte de saúde mental e também adição, Fadalo tem seguro para brindar tremenda informação, também ter junto respaldo e também socializar com o para a parte de cuidado, se tem mais ajuda profissional, se vamos ter mais ajuda profissional, é parte aqui também lo tem available para qualquer pergunta e qualquer ajuda que você tem ter. Nós está invitado para ter dia 23 de setembro, por 10 horas, de 4 da tarde na Renaissance, aproveitar esse momento e nós lo guardamos seguro. Empezamos nuestra ronda internacional con la lamentable cifra que han entregado las autoridades en Libia, pues la cantidad de muertos asciende a 6.000 después de estas inundaciones que se registraron recientemente. El pasado 4 de septiembre se formó la tormenta Daniel en el Mediterráneo. El huracán en su paso por Grecia causó 15 muertes y más de 4.000 desalojos. Su fuerza siguió aumentando y en Libia, aparte de fuertes estragos estructurales, ocasionó más de 2.300 fatalidades y autoridades destacan que son más de 10.000 las personas desaparecidas. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias, pues en Derna, ciudad porteña al este de Libia, las calles están inundadas de agua y también de cuerpos cubiertos con sábanas. No ha habido una tormenta como esta en la región, ni mucho menos desde que tenemos memoria. Lluvias torrenciales en un área que afecta al menos a entre 1.5 y 1.8 millones de personas. Ha destruido algunos hospitales y ha dejado algunos parcialmente en funcionamiento. Así que el trabajo ahora es conseguir suministros. Lamentablemente, algunos de esos suministros son cosas como bolsas para cadáveres, pero también kits para traumatología. Un trabajo sin pausa se hace en la zona. Esto se realiza en cooperación con el primer ministro del gobierno elegido por el Parlamento, el Comité de Emergencia y Respuesta Rápida y todos los distintos órganos, con el fin de poner todos nuestros esfuerzos día y noche para aliviar los efectos de la catástrofe. Durante la última década, Libia ha enfrentado un caos a cuenta de fuertes divisiones entre gobiernos rivales que lideran el país, lo que complica el manejo de la crisis. El gobierno del Este ha hecho un llamado internacional pidiendo apoyo. Por nuestra parte, como Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también haremos un llamamiento de emergencia muy pronto, tal vez esta misma tarde, para tratar de dar cabida al enorme aumento de las necesidades humanitarias. Se estima que Derna es la ciudad más afectada. Hasta el momento, al menos 1.000 de los decesos corresponden a esa zona. Nos vamos a Colombia, unas imágenes que han causado estupor entre la comunidad y también preocupación entre altos mandos militares por el conflicto que se vivió en una zona apartada. Pues allí la comunidad no solamente presenció como allí supuestos militares llegaron con armas y fusiles a violentar en contra de ellos. Esta fue la primera afirmación que hizo la comunidad ante la presencia de estos hombres, que llegaron con armas largas y cortas a intimidar y agredir a quienes estaban en esta vereda en el departamento de Córdoba. Y esta fue la pregunta de uno de los hombres armados, quien como los otros viste pantalón camuflado, camisa negra y cubre su rostro con una pañoleta. La comunidad de la vereda El Manso, ubicada en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, les pidieron de manera insistente que se identificaran. ¿Quiénes son? Después de unos minutos apareció este hombre, quien empuja y agrede verbalmente a esta mujer, que no desiste en su pregunta para poder saber quiénes son. Luego de cargar el fusil y amenazar con disparar, el hombre responde. Frente que dice el mismo ejército ya no existe en esta zona. Luego vino uno de los momentos más tensos, cuando este otro sujeto armado saca una pistola, la carga y con ella amenaza a la mujer que insistía en enfrentarlos y quien estaba en el lugar con un niño en sus brazos. A pesar de la amenaza, ella no cesó de confrontarlo, pero además le tira la mano con fuerza y le reclama por el respeto de los derechos humanos. En ese instante, la situación se agravó y otro de los hombres armados apunta su fusil contra las personas en el kiosco, mientras al fondo se escuchaba el llanto de los menores que se aferraban a su mamá con un miedo evidente. Un
Una mamá espera resultados de la justicia, no solamente colombiana, pero también peruana, después de que lamentablemente ya hace más de un año su hija falleciera a manos de un hombre. Él se encuentra en este momento en prisión en Colombia, pero esperan que puedan llevarlo hasta Perú para que cumpla condena. Voy a solicitar a la Corte Suprema información sobre el caso, qué tanto demora con el papeleo, en qué va el caso y todo eso. Por eso es que he venido. Quiero información de todo el caso y por qué tanta demora. Dejó a sus 2 pequeños hijos acá en Lima con un nudo en el corazón, porque es su corazón de madre aún en lágrimas, que le impide quedarse de brazos cruzados. Gracias a una colecta viajó a Bogotá, Colombia, para seguir de cerca el proceso de extradición contra Sergio Tarache, el asesino confeso de su hija Caterín. El día en que ese desgraciado afronte la justicia peruana y reciba la pena que merezca, ese día yo recibo poder recibir un poco de tranquilidad, ¿no? Por eso que yo he venido hasta acá, hasta Colombia, para que el gobierno me ayude a que lo trasladen de una vez. Son 5 meses exactos desde que Tarache Parra fue localizado caminando despreocupado por una de las calles de Bogotá. Solo un mes antes, con insanía, prendió el cuerpo de Caterín y huyó. Hoy, su madre, con una única consigna impregnada en un polo blanco, mi niña bonita, tocará puertas buscando respuestas. Por ello, pide a las autoridades colombianas ponerse en sus zapatos para encontrar justicia. Les pido a los colombianos que se pongan en mi lugar. Nadie va a poder imaginarse el dolor que yo siento, pero que se pongan en mi lugar, ¿no? No es fácil perder a un hijo de esa manera. Y si hablamos de este tipo de denuncias, vean estas imágenes que ocurrieron en Paraguay, como una mujer denunció a un sujeto que al parecer se enamoró de ella y empezó a acosarla. Él era un trabajador de su familia y al final logró escaparse ya que la tenía secuestrada. Una mujer denuncia hechos de violencia, amenaza e intento de homicidio por parte de un joven que supuestamente se obsesionó con ella. Se trata de Blanca Marlene Mendoza de la ciudad de Arroyito, quien en agosto ya presentó la primera denuncia contra Derlis López, de 20 años, que era empleado de la familia. La mujer narra que desde un principio le manifestó que estaba enamorado de ella y no permitiría que nadie se le acercara. Contó en agosto que la tuvo encerrada en su propia casa durante un fin de semana y que después de muchas amenazas, este lunes volvió a ingresar a su vivienda diciéndole que era el fin de su historia. Una situación terrible en mi propio domicilio particular. Resulta que yo salía de mi casa cuando me atacó este muchacho, Derlis López, 20 años tiene, y amenazándome, ¿verdad?, que me iba a matar, que yo no iba a ver ya, que me despidiera, que ya no iba a ver a nadie, que tampoco que iba a viajar más a España, ¿verdad? Quitándome mi pasaporte también anteriormente, que no sabía qué momento, pero me dejó sin pasaporte también. Y gracias a Dios pude tumbar el portón en un momento dado que él se sentó, ¿verdad? Y pude aprovechar para arrancar el portón y salir huyendo. Y nos devolvemos a Colombia porque una mujer, una joven influencer, en las últimas horas fue detenida por parte de las autoridades, al parecer por lavado de activos, pero también por otros delitos, y a continuación. De verdad, muchas gracias, me siento feliz porque estoy en casa con mis hijos, con mi familia. Así recibieron en su casa a Linda Caramelo, una influencer que según la policía, horas antes, fue capturada por la DIJÍN en Turbo, Antioquia. El hecho que le atribuye y el motivo de su captura. Que la compañera extramatrimonial de Wilmer, el líder de la estructura de los Will, era influencer en el municipio de Turbo. Ella se dedicaría a realizar rifas de motocicletas y bonos para realizarse cirugías estéticas. Además tendría una red de más de 80 motocicletas en ese municipio y también se dedicaría a la construcción de lujosas casas en zonas vulnerables del mismo municipio. Esto producto, por supuesto, de los dineros ilícitos, productos de narcotráfico, para dar apariencia de legalidad. La mujer, aseguran los investigadores, publicaba en sus redes sociales los lujos en los que vivía. Sus medidas son 90, 60, 90. Un calzado desde los Estados Unidos. Junto con la mujer fueron capturadas 9 personas más señaladas de ser testaferros de los 4 hermanos llamados los Will, señalados jefes de una banda de narcotraficantes que actuaban en Antioquia y Córdoba hasta finales del 2022. Y la ocupación de 199 bienes avalados en más de 15.000 millones de pesos.
Allí hay inmuebles, vehículos, establecimientos de comercio, sociedades comerciales y semovientes en las ciudades de Medellín y Montería, también en los municipios de Turbo, Carepa y Chigorodó. Estos están vinculados a las autodefensas gaitanistas de Colombia. La influencer Linda Caramelo, a través de sus familiares, se declaró inocente y manifiesta que solo se dedicaba a hacer obras de caridad. Este año que pasó 2022, según las cifras de diferentes análisis, fue el año más mortífero frente a la cantidad de inmigrantes que perdieron su vida buscando ese tan famoso sueño americano. Es por eso que diferentes instancias hacen un llamado para que las personas lo piensen 2 veces antes de arrancar este viaje. Con 686 vidas perdidas en 2022, la frontera que comparten México y Estados Unidos es considerada por la Organización Internacional de Migraciones, OIM, como la ruta terrestre más peligrosa del mundo para los migrantes. La manera en que las personas pierden la vida ahí es principalmente por ahogamiento en el río Bravo y también por estar expuestos al clima tan extremo del desierto de Sonora, del desierto de Chihuahua. Según los datos analizados, los cubanos quienes mayormente perdieron la vida durante el cruce, seguidos de los venezolanos y los mexicanos. En la lista, las rutas que siguen se encuentran también en América Latina. Las rutas del Caribe son las segundas más peligrosas en todo el continente. Es donde la segunda área donde hemos registrado más muertes, 350 de hecho en 2022, y después el tapón del Darién. A la fecha, en 2023 se han registrado más de 700 muertes en las rutas de las Américas, y aunque menos que en el mismo periodo de 2022, se prevé que sobrepasarán las cifras, pues mes a mes hay un subconteo, por lo que la cifra total suele aumentar significativamente al cierre del año. El hecho de que las personas tomen estos riesgos es porque no ven otra oportunidad para migrar a los Estados Unidos de manera regular. Lo que corroboran testimonios que a lo largo de los años se han venido recolectando entre quienes emprenden la riesgosa travesía. La frontera nunca estaba abierta. Se pasa por pasos ilegales. Sí, es bastante difícil, muy riesgoso porque pones en riesgo tu vida, la de tus hijos, los que cruzan con niños pequeños. A mí me iba a llevar al río junto con mi pareja, junto con mi hijo, súper crecido, y nada más imaginando este río, yo no me atrevo más. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de chequearnos constantemente el colesterol. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidate y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh, hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, cosita, cosita, cosita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local, o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Sin día libertad de pick and choose. Servicio na de casco Ceitar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos ter. Ceitar é companhia que te dá uma experiência completo.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que cuando nos hacemos exámenes rutinarios, entre ellos el azúcar, la glucosa, pero también el colesterol, podría salir alto. Pues aquí a continuación vamos a hablar cuáles pueden ser las causas, pero también los posibles remedios. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El colesterol es una sustancia que produce el propio cuerpo y se encuentra en la sangre. Su función es ayudar a formar células sanas, pero con los malos hábitos y estilos de vida no saludables, esos niveles pueden elevarse y ser perjudiciales porque aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, cerebrovascular y de las extremidades inferiores. Sin embargo, hay un grupo que por herencia padecen de hipercolesterolemia, o sea, 1 de cada 250 y más de 50 a 80% lo desconocen. Son pacientes que tienen bien elevado el colesterol y obviamente viene como decimos nosotros, en la sangre, es hereditario. Y la medida de ese colesterol o que consigamos un tratamiento para manejar específicamente ese colesterol es un monstruo y eso se está estudiando actualmente. Pero en lo que ese estudio finalmente se concluye, pues esos pacientes se tratan igual que el que lo produce en exceso o el que lo consume en exceso. Como no da síntomas, la mejor forma de conocer si se tienen esos niveles altos es a través de una prueba de sangre. Los factores que aumentan ese riesgo son mala alimentación, obesidad, falta de ejercicio, tabaquismo, alcohol, diabetes y la edad. Esa acumulación de placa en las arterias es la que nos pone a riesgo de enfermedades. Todos nosotros, según envejecemos, se depositan placas de colesterol en nuestras arterias. Eso es normal, ese es el precio que hay que pagar por vivir, como yo digo. Pero eso se acelera si el colesterol está elevado. Lo que se deposita usualmente por edad se adelanta cuando producimos mucho colesterol en nuestro cuerpo o cuando lo consumimos en exceso. Y lo que eventualmente puede provocar un evento cardiovascular a los 70 o 80 años, pues ocurre a los 50 años o hasta los 40 y pico de años. Aunque la primera línea de tratamiento son las estatinas, que ayudan a bajar la enfermedad y muerte, ahora hay unos inyectables subcutáneos aprobados por la FDA que pueden combinarse o darse solos para pacientes que no responden adecuadamente a las estatinas. Vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un pueblito en Portugal, en donde allí, debido al derrame de una gran cantidad de litros de un viñedo, pues las calles quedaron inundadas de vino. Un insólito accidente sorprendió a la comunidad del municipio de Anadia, en Portugal, en donde la explosión de 2 depósitos de una bodega de vino local provocó que las calles se inundaran del líquido rojo. Según las autoridades, alrededor de 2 millones de litros fueron derramados, causando pánico entre la población. La destilería de vino involucrada en el incidente lamentó la situación, el caos y las posibles consecuencias del derramamiento de su producto en las calles, que por poco termina en una catástrofe ambiental, ya que al final del camino pasa un río cercano que pudo ser contaminado. A través de un comunicado, la empresa señaló su compromiso para reparar a la comunidad. Estamos comprometidos a resolver esta situación. Producto del incidente surgió que los testigos nombraran como río de vino, que quedó registrado en este video. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Ceitar presenta el artículo de la semana, un Sony de 16 GB de unidad flash microvolt para teléfonos inteligentes Android. Podrán guardar y transferir sus files a el Android Smart o también a su computador o a su tablet. Podrán tener este Sony Microvolt Flash Drive y podrá ayudarlo con esto fácilmente. Podrá visitar cualquier teleshop para más información. Podrá obtenerlo por solamente 15 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.